Temazo en esta conversación, señores. Vamos a hablar de reciclaje. Y yo les hago esta pregunta. ¿Reciclar es, por ejemplo, usar el papel por ambas caras? ¿Reciclar es usar los residuos o desechos en piezas de artesanía? ¿Reciclar es reusar un envase de vidrio o plástico o generar energía de los materiales a través de procesos como incineración? Es una pregunta. Porque según datos de la organización Vitalis, menos de 15% de la basura que se produce diariamente en Venezuela es reciclada. Yo voy a comenzar esta entrevista con las preguntas que acabo de hacer para mi próximo invitado, para hablar de este tema, de las políticas públicas posibles del reciclaje en Venezuela. Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello. Insisto, Joaquín, este es un temazo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un temazo y digamos, para adelantar unas respuestas a las preguntas que hacías al inicio, ahí reciclar es volver a utilizar los materiales con los cuales se fabricó un envase o determinado artefacto, volverlos a utilizar para fabricar de nuevo otra pieza, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas de usar para artesanías, eso es reutilizar, que es distinto a reciclar. Reciclar implica, por ejemplo, esas cosas que tiene esa imagen ahorita que tienes ahorita en pantalla, es procesar ese plástico y volver a hacer piezas de plástico con ese material, ¿no? Para eso hay que triturarlo, hay que clasificarlo, hay que fundirlo y hay que volverlo a poner en máquinas para volver a construir, por ejemplo, nuevas botellas de plástico con material reciclado. El punto de partida con el ciudadano, que debemos ser todos en plan de protagonista, son esos tres, vamos a decirlo así, pipotes o envases que clasifican la basura o la dividen en plástico, cartón y vidrio. Por ahí comienza un proceso de reciclaje. Por ahí comienza un proceso de reciclaje. Parte de lo que constituye un desafío para reciclar es lo que se denomina la logística inversa. Es decir, toda esa logística que es fundamental para poder recoger los materiales que pueden ser reciclados y volverlos a llevar a procesos de reciclaje o de reutilización. Y una parte importante de esa logística inversa comienza con la educación del consumidor, la educación del ciudadano y por supuesto la acción de separar que tiene que hacer el ciudadano para que eso pueda ser reciclado, ¿no? Es mucho más fácil si ya las personas ubican en los depósitos, en los contenedores respectivos el material, que no botarlo todo junto y luego entonces en algún sitio hacer la separación. Es muchísimo más eficiente y más fácil involucrar a los ciudadanos, o sea, lograr la involucración de los ciudadanos para que estos puedan separar y reciclar. Por allí comienza todo, por allí comienza efectivamente el involucramiento de las personas en el reciclaje y de allí que son importantes la sensibilización y la formación para lograr este comportamiento. Joaquín, entendiendo que el reciclaje forma parte de un proceso y en el proceso hay una cadena de actores, ¿qué pasa en Venezuela? ¿A qué distancia estamos de aspirar que el reciclaje sea verdaderamente un concepto de una presencia como la que se requiere, como la posible? ¿No tiene incentivos desde el punto de vista productivo, de negocio, en el sentido sano de la palabra, ser parte de una cadena de reciclaje? Así como hoy en día se dice, por ejemplo, que la chatarra tiene hoy un gran potencial de exportación en Venezuela, la basura puede ser negocio en este aspecto, insisto, desde el punto de vista sano, público, constructivo. Sí, hay muchas posibilidades de que sea negocio, ¿no? La distancia a la que estamos para poder hablar de que en Venezuela estamos definitivamente encaminados hacia ser un país reciclador es muy alta todavía, ¿no?
Mencionabas las cifras de Vitalis, del más o menos el 15%, y en la región hay países que superan ampliamente esa cifra, ¿no? Hay países que incluso llegan al 25, al 30%, y en el mundo hay países que alcanzan el 70, 80%. Entonces, para que eso ocurra, bueno, no es solamente que el ciudadano tome la decisión, claro, sino que hay que estimular ese comportamiento, hay que estimular los canales de logística inversa para que entonces los demás actores que estén allí, transportistas, procesadores, pequeños comerciantes, se involucren en esto, y para eso hacen falta, como lo titulaban en la sección, políticas públicas, y políticas públicas que vayan en esa dirección y que estimulen, por ejemplo, el uso obligatorio de determinado porcentaje de material reciclado en envases. Eso se hace en otros países. Hace falta que para el ciudadano reciclar sea sencillo, y esto es algo que siempre comentamos, para un ciudadano en Venezuela reciclar no siempre es sencillo. No, en muchos lugares, en muchas residencias, en muchos lugares de vivienda, en muchos centros comerciales o en muchas zonas comerciales, no hay los contenedores para que la gente recicle. Entonces, si alguien quiere reciclar, por ejemplo, y este es un ejemplo, alguien quiere reciclar, lo puede hacer es en jornadas de reciclaje que ocurren una vez al mes. claro. Significa que esa persona tiene que estar acumulando durante un mes los materiales reciclables en su casa y luego trasladarlos. De manera que hace falta un conjunto de acciones para estimular y hacer que el reciclaje sea una realidad. Bueno, Joaquín, te prometemos que estaremos muy cercanos con esta causa, siempre a disposición de puertas abiertas porque el tema lo amerita. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello. Volveremos.